Muy bien, como les decía, bienvenidos a la sesión virtual, nuestra tercera sesión virtual. Vamos a dar inicio. La sesión va a estar dividida en dos partes. La primera parte es hablar sobre los errores que se han enviado en las evidencias hasta el momento. Algunos de ellos van a cubrir los errores que se hablaron en la sesión anterior, pero mi solicitud casi que es una solicitud bastante fuerte y es que por favor revisen la grabación de la sesión anterior, de la segunda reunión, de la segunda sesión, porque ahí se trataron errores que se están todavía cometiendo y necesito que lo revisen muy bien, que revisen la grabación de la sesión para que tengamos en cuenta cómo corregir esos errores, ¿ok? Entonces, esa sesión va a ser la primera parte, la revisión, el desarrollo de las evidencias, perdón, de las inconsistencias o de los errores que se han enviado, o la mayoría de los errores que se han enviado. Y la segunda parte es hablar sobre las evidencias, las instrucciones de las evidencias que vendrán para la próxima semana. En este momento no vamos a desarrollar esas evidencias. Quiero que tengan en cuenta lo siguiente. He visto que están desarrollando las evidencias antes de las semanas que están en el cronograma. Ustedes lo pueden hacer, obviamente, porque todas las evidencias están abiertas, están habilitadas para ustedes, como lo dije en la primera sesión. Pero me preocupa que no estén estudiando en material multimedia, y eso se ha notado en algunas de las evidencias que han enviado. Entonces es muy importante que hagan el proceso como debe ser, es decir, que vayan de manera secuencial y que desarrollen el material multimedia de cada una de las unidades. Voy entonces, en este momento deben estar viendo en pantalla el curso, la plataforma. Voy a dar inicio a la sesión. Como les decía, la primera parte de la sesión es hablar sobre las inconsistencias, pero entonces siempre empiezo las sesiones hablando sobre el cronograma de actividades. ¿Ok? Muy bien. Entonces, en la sesión, perdón, en pantalla deben estar viendo el cronograma de actividades. Aquí tengo, ya hemos desarrollado Previous Activities, ya estábamos desarrollando las actividades correspondientes a Learning Activity 1, Identities o My School Bag y Blog Presentations, además de material multimedia de la Activity 1. Esto lo hicimos del 19 de mayo al 25 de mayo. En este momento deben empezar a trabajar en las actividades correspondientes al Learning Activity 2, evidencia Sports and Animals, Interactive Activity at the Park, evidencia Personal Likes, material multimedia, obviamente, esa evidencia de esa unidad, what is your favorite sport, Learning Activity 2. Lo desarrollamos pues según el cronograma, lo tenemos del 26 de mayo al 1 de junio. Las instrucciones de esas evidencias se harán o se dieron en la grabación de la sesión anterior. Entonces, si tenemos dudas acerca de esas evidencias, por favor, revisemos esa grabación. A partir de, perdón, a partir del 2 de junio vamos a trabajar en Learning Activity 3 y esas serán las actividades correspondientes o en materia multimedia, My Family, la evidencia foro Family Members, la actividad interactiva Johanna's Family y la evidencia Family Likes and Dislikes. Bien, entonces en este momento estamos en este punto. ¿Ok? Vamos a, en esta sesión, hablar sobre los errores que se han enviado en las evidencias de esta unidad, la unidad 1, y cuando terminemos de hablar de eso, voy a mezclar un poquito sobre las inconsistencias que me han enviado acerca de esta también, porque me han enviado actividades de esta unidad. Entonces voy a hablar de esos errores también como para cubrirlo y hacer que pues ustedes puedan tener ese material, esa grabación, perdón, para poder revisar sus actividades si fueron no aprobadas o algo por el estilo. Y al finalizar todo esto, vamos a hablar entonces de las actividades que vienen en el Learning Activity 3 y cómo desarrollar esas actividades, ¿ok?
Nuevamente, revisemos la grabación de las sesiones virtuales. Si usted, por ejemplo, aquí me pusieron en el chat que no han hecho nada al respecto del curso, que no han podido trabajar en el curso, pues usted lo que primero que va a hacer es ingresar a contenidos del curso, así como estamos en este momento, la carpeta Online Sessions, la carpeta Web Conference Recordings, y aquí está el video de la grabación de la primera semana. Póngase al día con la grabación de la primera semana y con todo lo que tenemos que hacer en el curso, ¿ok? La metodología de trabajo y todo ese tema. Esa sería mi información, pues para que usted pueda tener lo que yo le pueda explicar en el correo realmente no va a ser eh, tan amplio como lo que se dio en la grabación de la sesión, ¿ok? Entonces revisemos la grabación de la sesión y pongámonos al día con lo que está diciendo el curso. Muy bien, entonces inicio con los errores o las oraciones que me han enviado. Aquí yo tengo un archivito listo para ustedes. Voy a ampliarlo para revisar estas. Ok. You know what? Let me just, here we go. Ok. Muy bien. Voy a, tenemos 9 oraciones, a ver cuántas personas tenemos en sesión. Tenemos 11 personas en sesión. Voy a hacerlo libre, voy a hacer esta parte libre y los voy a invitar a todos para que participen en esta parte, ¿ok? Porque quiero que esto sea un poquito más dinámico. Y así pues tengamos la información un poco más fresca en nuestro proceso de aprendizaje. Muy bien, lo que voy a hacer en esta primera parte de la sesión es, tengo aquí en pantalla 9 oraciones. 9 oraciones. Vemos cuáles. Ok, muy bien. 9 oraciones. Voy a darle el paso a ustedes cuando yo vaya llamando cada una de las oraciones para que quienes lean la oración y me digan o sepan pues qué inconsistencia, qué error tiene la oración, me digan cuál es el error de la oración y cómo corregirlo. Lo voy a hacer libre. Esta sesión va a ser como que un poco más eh, sin presión. Lo voy a hacer libre para que ustedes mismos puedan ir decidiendo qué inconsistencias tiene la oración. Pueden usar el chat o pueden usar el micrófono. Voy a habilitarles el micrófono. Sí. Pueden usar el chat o pueden usar el micrófono. La última oración, la novena, la voy a hacer yo. Varias de estas oraciones ya la hemos tratado incluso desde nuestra primera sesión. De los errores, perdón, ya lo hemos tratado incluso desde la primera sesión del curso. Quienes han revisado material multimedia pues tendrán un poquito más de información. Quienes no han revisado material multimedia también me pueden decir, no sé, instructora, no sé qué es lo que tiene la oración cuál es el error de la oración, ¿ok? Entonces voy a leer entonces quiénes tenemos en sesión. Ana, Diana, John, Carol, Lacey, Natalie, Ramiro, Sebastián, Sonia. Hay alguien que tiene el usuario, tiene el nombre de usuario, ¿ok? Entonces, por favor, se identifica o también puede cambiar el nombre del usuario en su foto, en su imagen dentro de Zoom, en la parte superior derecha, creo que hay 3 puntos donde usted puede cambiar su nombre, ¿ok? Entonces, por favor, se identifica en el chat o me dice quién es para yo poder tener en cuenta esa persona. Si no sé quién es la persona la tendré que sacar de la sesión. Hay alguien que tiene el nombre en la sesión de Zoom como usuario, ¿ok? Entonces, por favor, revise dentro de Zoom si usted tiene el nombre usuario. Al lado de usuario va a tener el nombre yo o usted o algo por el estilo. Entonces usted sabrá que es usted. ¿Ok?
Muy bien. Por favor, identifíquese. Voy a darle unos minutos para que se identifique, si no me tendré que sacarlo de la sesión. Entonces continúo. Voy a llamar a cada una de las oraciones y voy a permitirle a ustedes hablar. ¿Dónde está el chat? Ok, aquí está el chat. Y así podré saber cómo estamos. Y obviamente, pues yo también voy a estar aquí, ¿no? Tampoco es que vamos a estar solos. Muy bien. La primera oración. I have 20 years old. ¿Quién se anima? Profe, buenas tardes. Hola. Con Janine, bueno, Lacey. Hola, Lacey, ¿cómo vas? Bien, sí, señora. Creo que está mal el have. Ahí debe ir I am 20 years old. Ok. Muy bien. Muchas gracias, Lacey. Entonces, verbo to be. Carol Gómez dice, se debe usar verbo to be para decir la edad. Es correcto. Entonces, aquí la corrección es que tenemos... I am 20 years old. Muy bien, muy bien. Vamos a oír. Ahora tenemos we live in Rome now. Muy bien, Carol. Sí, I am 20 years old. Muy bien. Vamos en la segunda oración. ¿Quién se anima? We live in Rome now. Esta es una oración de la evidencia identities. Recordemos que en identities se utiliza las estructuras verbo to be, pronombre personal, vocabulario relacionado a útiles escolares y la estructura there is, there are. Entonces aquí tenemos la oración we live in Rome now. ¿Qué piensan ustedes? Alguien que me diga. Buenas tardes. Buenas tardes, John. De repente la oración comienza con we, que es nosotros, y debería de decir yo. Creo que por ahí es donde va, la verdad no estoy muy claro, pero creo que eso es lo que no me suena. Yo vivo, nosotros vivo en Roma. Ok. Está mal escrita, debería de ser algo así como I am living in Rome now, algo así, perdón. Ok. Discúlpenme si estoy fuera de contexto, pero hoy es que estoy comenzando full y bueno, ante nada pedirle disculpas a la profe, a los compañeros si les hago perder el tiempo y bueno, No. y ahora me pongo al día con las clases. No es perder el tiempo, John, aquí estamos para aprender, ¿ok? Y como les decía, si tampoco saben, también me pueden decir, o sea, aquí no estamos ni para pasar pena, ni para presionar a nadie, si no saben, también lo pueden decir, no hay problema, John. Gracias. John dice que el inconveniente es con el pronombre personal, es decir, con we. Esta nuevamente es una oración de la evidencia identities. Puedo decir que el error no se encuentra en el pronombre personal, el error no se encuentra con el sujeto. Cada oración en inglés, y eso lo decíamos en la primera sesión, cada oración en inglés siempre se sabe de quién se está hablando. Siempre. Esta es una oración del punto de la evidencia identity donde se habla de dos personas. Entonces hablamos de un sujeto plural, por ejemplo. ¿Ok? Es un sujeto plural, es un pronombre plural. Entonces el pronombre plural we es correcto. Carol dice, le hace falta el verbo to be. Ok, Carol, ¿dónde pondrías el verbo to be o cómo lo corregirías? También alguien más se puede animar a la oración. Después del we are live in Roma now. Ok, entonces aquí voy a poner aquí esto. We are, entonces aquí dice que el inconveniente es este. Entonces, we are. ¿Qué sigue aquí en la oración? Alguien me estaba diciendo. In Ana María Roma me dice, now.
¿Qué sigue después de aquí? We are, ¿qué? Perdón. Live? No, Live. live. No, in Roman now. Entonces, Ana María dice live. ¿Quién más? ¿Quién más se anima en esta oración? ¿Cómo hago para yo abrir una El live no va con ing, profe. ING? Ujú. Espérame un segundo, yo creo que puedo abrir algo aquí. Ok. ¿Alguien más? Lacey dice we are también. Alguien me estaba hablando y me estaba diciendo ING. ¿Quién me dijo ING? Yo, profe, John. John, ok. John me dijo ING. Ok. Ok, muy bien. Esto es lo que voy a hacer. Ustedes tienen que recordar algo muy sencillo y es lo siguiente. Ustedes están en un nivel beginner, un nivel principiante. ¿Esto qué quiere decir? Que vamos a trabajar, y esto lo vemos en cada uno de los materiales de las unidades, vamos a trabajar estructuras básicas del idioma. En este nivel no vemos progresivo, es decir, no vemos verbos terminados en ing, porque esta es una estructura un poco más complicada, es decir, que requiere un poquito de más conocimiento o de más estructura o de más herramientas para poder utilizarla correctamente. En este nivel estamos trabajando un presente simple. Simple. Y la evidencia, como les decía hace un momento, evalúa. Ok, Sonia dice no debe decir live, sino live. Ok. La evidencia evalúa el uso de la estructura verbo to be, pronombres personales, vocabulario relacionado a la unidad y la estructura there is, there are. Estos puntos o estos temas son básicos en el idioma. Cuando hablamos del presente simple, hablamos de un sujeto, un verbo y un predicado. ¿Ok? Esta palabra life es un sustantivo, vida. ¿Ok? Entonces aquí yo la voy a quitar y voy a ponerla en este cuadrito porque creo que me queda mejor. Y quiero ponerlo así. Vamos a ponerle así y... here. Life. Vida. Es un sustantivo. Oh my God. Ok. ¿Cómo hago para...? No. There we go. Life es vida y es un sustantivo. Live es vivir, es un verbo, es acción. Las acciones se conjugan. ¿Qué quiere decir conjuga? Que dependiendo de cada persona, por ejemplo, si es la primera persona o la segunda persona o la tercera persona, puede que tenga en el tiempo presente una S, como decir lives, o puede que no tenga la S. Se conjuga para cada persona. ¿Okay? Pero el presente simple, voy a ponerlo así, tiene un sujeto o pronombre y tiene una acción o verbo. ¿Ok? Entonces, después de aquí tiene un predicado. Ese es el presente simple. Eso es lo que trabajamos en esta evidencia, en ese nivel. Ahora, si yo les digo que la evidencia evalúa el verbo to be,
Y los pronombres, cuando ustedes estén desarrollando la evidencia, como lo dije en la primera sesión, ustedes van a utilizar es eso, el verbo to be, los pronombres personales. Entonces aquí tengo que si el presente simple me es un sujeto o pronombre más la acción o verbo, pues tengo el sujeto o pronombre we y ya tengo un verbo, are. No tengo que ponerle un sustantivo como life y no tengo que ponerle otro verbo como live, porque eso no es el presente simple. ¿Ok? Entonces aquí la oración se corrige muy sencillo. In, now. ¿Ok? Ese es el presente simple. We are in Rome now. Un sujeto y un verbo to be. Un verbo, una acción. Ahora, voy a ponerlo aquí como para que lo tengan en presente, pero tampoco quiere decir que lo vamos a utilizar en esta evidencia. Presente progresivo. We are living in Rome. Sí, estamos hablando de que estamos viviendo en Rome, pero también puede ser, por ejemplo, we are flying to Rome, porque estamos viajando, no estamos en el avión. We are flying to Rome. Podría ser we are traveling to Rome. ¿Ok? Este sería la estructura del presente progresivo, que quiere decir un sujeto, un verbo, en este momento verbo to be, un verbo terminado en ing, más un predicado. Esa sería la estructura del presente progresivo. ¿Ok? Nosotros no evaluamos el presente progresivo en esta evidencia. Nosotros no evaluamos el presente progresivo en esta unidad. ¿Ok? Trabajamos. Why can't I do this? Okay, hold on. Oh, I know. Sorry. Here we go. Tengamos esto en cuenta. La oración, la estructura sencilla es el presente simple. Life no se ubica en la oración, es un sustantivo que realmente no va en la oración. Cuando estamos hablando de un presente simple. ¿Ok? Vivir o live tampoco va en la oración porque tenemos que utilizar un solo verbo. Es un presente simple. Tenemos el sujeto como el pronombre personal, la acción y el predicado. Ese es el presente simple. ¿Ok? We are in Rome now. Vamos a tratar de siempre mantener eso en la cabeza. Vamos a utilizar en esta evidencia y en este curso oraciones sencillas, concisas, directas al grano, utilizando lo que se ve en material multimedia. Esa es la forma correcta de trabajar las actividades y las estructuras vistas en un curso. Tercera oración. So, like sports. Esta es una oración de la evidencia 2. Sports and Animals, creo que es del Learning Activity 2. Aquí tengo la oración so like sports. A ver, ¿quién se anima? Yo quiero. ¿Quién me habla? Ana María, cuéntame. Ana María. Do you like sport? Ok. Entonces aquí tengo que me dices que aquí, este es el error, ¿no? Like. Do you. Ok. Y entonces aquí me dices. No so, sino do you. Sí, you. dice, do you like sport? Sports, ok. Ok, así. Sí. Correcto. Ok, muy bien. ¿Alguien más se anima aquí? Voy a ponerlo en. ¿Alguien más se anima aquí? Gracias, Ana María. Ay, no. ¿Alguien más se anima en esta?
Ok, muy bien. Este es el material multimedia de Learning Activity 2. Entonces, es una actividad de Learning Activity 2 que ya, si ustedes se dan cuenta, miren, esta oración viene de Identities, que es de Learning Activity 1. Y aquí trabajamos el presente simple. El Learning Activity 1 trabaja el presente simple. Y es por esto que les digo que siempre tienen que trabajar de manera secuencial. Trabajan primero el 1, porque ya ustedes cuando aprenden el presente simple, en su forma afirmativa, pasamos al Learning Activity 2, ¿no? Ya empezamos a añadir más herramientas a nuestro equipaje, a nuestro bolsillo de aprendizaje y empezamos a mirar otras estructuras. Esta estructura es el uso del verbo like y en su forma interrogativa. Pregunta, es una pregunta. ¿Qué pasa? En las preguntas, ustedes lo ven en el material multimedia, por eso es importante estudiar material multimedia. En las preguntas, el orden de palabras cambia y se utiliza un verbo auxiliar. ¿Ok? Entonces, Ana María lo dijo así correctamente. Tenemos el verbo like. Ese verbo like ya está dentro de la oración, porque en la misma evidencia nos dice que tenemos que utilizar la estructura like. Pero como les decía yo desde la sesión 2, de la segunda sesión, tienen que revisar qué oración es interrogativa y qué oración no, porque eso determina cómo van a utilizar ustedes la estructura like. La oración tiene este signo de interrogación, lo que les indica a ustedes que es una interrogación, que es una pregunta interrogativa, es una pregunta, una oración interrogativa, es una pregunta. Por lo tanto, ustedes cuando ya tengan esto claro, saben que es una oración interrogativa, entonces ya tienen que tener claro que el orden de palabras va a cambiar. Y además van a utilizar un verbo auxiliar. El verbo auxiliar en este caso, seguimos trabajando en presente simple. El verbo auxiliar va a ser do. ¿Ok? En otras ocasiones podría ser are, pero, perdón, el verbo to be, pero esto lo terminamos ya, esto ya se va añadiendo un poco más al tema de estructura gramatical de las oraciones. En este momento vamos a trabajar el verbo auxiliar do. Y ustedes tienen que mirar cuál es el sujeto de la oración. Como les decía hace un momento, en inglés siempre se sabe de quién se está hablando. Si yo sé que en esta oración no se habla de mí, ni se habla de una tercera persona, se habla de, es una conversación en evidencia entre mi persona y alguien más, entonces yo voy a hacerle la pregunta a esa persona. Por lo tanto, voy a utilizar el pronombre personal you. You, cuando ustedes ven la conjugación del verbo do, you utiliza el verbo do. Pero si fuese, por ejemplo, voy a hacer aquí un ejemplo de otra opción. She like sports. Un poquito. Okay. She likes sports. Ya el verbo no puede ser do, o sea, sigue siendo do, sino que no va a ser do como tal, sino va a ser conjugado para el pronombre she. Y la conjugación del pronombre she va a ser does. Does she like sports? Nótese que ya el verbo aquí no va conjugado con la S, nada, porque ya tenemos el verbo auxiliar que hace las veces de decirnos de quién estamos hablando en la oración. Entonces no necesitamos conjugar nada más, ya el verbo auxiliar ya está conjugado. ¿Ok? Entonces aquí tenemos la oración, do you like sports? Otra opción podría ser, si estuviéramos hablando de alguien más, una tercera persona, does she like sports? Does he like sports? Does it like sports? Eso depende de lo que estemos hablando en la oración. Lo importante es que tengamos en cuenta que una oración interrogativa cambia el orden de palabras y utiliza un verbo auxiliar. Y ese verbo auxiliar tiene que ir conjugado a ese pronombre personal. Esas son las, como lo que tenemos que tener en cuenta en esta oración. Do you like sports? Ok. Cuarta oración. Oh, don't like football. Esta es una oración negativa, sigue siendo la oración de la evidencia Sports Animals.
¿Alguien se anima? Es muy sencillo aquí el error. ¿Alguien? ¿Alguien que se anime? ¿Cómo? Lo acabé de decir en las oraciones en inglés. Falta la primera persona. Muy Perdón. bien, Sonia. Bien, Oh, I don't like football. muy bien. Oh, I don't. ¿Qué pasa? Como lo acabé de decir hace un momento y lo estoy diciendo desde el principio de esa parte de la sesión, siempre sabemos de quién se habla en la oración. Siempre tenemos a alguien en la oración, siempre, siempre, siempre. ¿Por qué esto es importante? Porque, por ejemplo, como lo acabé de decir, el verbo do, aquí está en negativo, es la contracción do not, es la contracción, es decir, que se acortan las dos palabras y se vuelve una sola palabra. Do not tiene el apóstrofe, not significa que es el negativo, ¿no? Podría ser, por ejemplo, también la misma conjugación para we don't like football. Podría ser la misma conjugación para you don't like football. Podría ser la misma configuración para conjugación para they don't like football. Entonces, cuando usted me envía la oración don't like football, yo digo, ¿pero quién? ¿Yo? ¿Tú? ¿Ellos? ¿Nosotros? ¿Quién? ¿Quién? ¿A quién no le gusta el fútbol? ¿Ok? Entonces, siempre es importante utilizar el sujeto o el pronombre personal en una oración para saber de quién estamos hablando. En inglés siempre sabemos de quién estamos hablando. Muy bien. Seguimos con la oración, la 5. The panther is my favorite animal because they are fast. Este error lo dijimos en la segunda sesión. Quienes estuvieron presentes podrían decirlo. Pero, a ver, ¿quién cree que podemos revisar esta oración? The panther, ¿cuántas personas estamos hablando ahí? ¿De quién estamos hablando en la oración? The panther is my favorite animal because they are fast. El error creo es que inicia la oración con un sujeto en singular y luego la justificación la da en plural. Dice, la pantera es mi animal favorito porque ellos son muy veloces, son veloces. Perfecto. Creo que es eso. Sí, así es correcto. ¿Cómo se llama esto en una oración? Cuando yo, por ejemplo, en esta parte de la oración digo, yo estoy aquí hablando de manera singular. Y luego me vengo acá y digo, le cambio todo esto y me digo, esto ya es plural. ¿Cómo se llama esto en la oración? Creo que lo dije en la segunda sesión. ¿Alguien que me pueda decir? ¿Cómo se llama este error? No, muy bien. Esto se Creo llama... que falta de consistencia en la oración. Sí, se podría decir como falta de consistencia, pero en inglés lo decimos como no hay acuerdo. Ah, acuerdo. No hay acuerdo. ¿Qué quiere decir esto? Que me hablas en la primera parte de la oración, en la primera cláusula me dices, me das un número determinado de quién estás hablando. Y en la segunda parte de la oración me hablas de un número completamente diferente. Entonces no hay acuerdo en la oración. There is no agreement. No hay acuerdo. And there has to be agreement in a sentence. Porque en inglés siempre sabemos de quién estamos hablando en la oración. ¿Ok? Entonces, si yo empiezo con la oración, the panther is my favorite animal, ahí está bien la cláusula, no hay problema, the panther is my favorite animal. Pero la justificación, como decía Sonia, dice, because they are fast. They are fast. Ya me cambia el término de sujeto aquí. Entonces tenemos que utilizar okay, el mismo número de sujeto, ¿ok? Ahora sí puedo ver. Entonces, ¿cuál sería el sujeto aquí? Porque aquí me dice the panther. The panther. Alguien que me diga, ¿qué cree que sería el sujeto en esta cláusula? Come on. Alguien que me diga quién
tenemos pronombres personales, ¿no? Vamos a utilizar un pronombre personal porque, bueno, aquí la oración original me utiliza un pronombre personal, they. Pero ya sabemos que they es incorrecto porque es plural y ahí yo empecé con singular. Ya yo dije que es una sola pantera, la pantera. Entonces, tenemos los pronombres personales. I, you, he, she, it, we, you, they. Tenemos los pronombres personales. ¿Qué pronombre personal creen que debería ir en esta parte de la oración? ¿Cuál sería la It is. justificación ahí? It is. It It is. is. Sí. It is It. past. It, ok. It is. Ujú, It is fact. ok. ¿Alguien más? ¿Alguien de los que no han hablado? Come on. ¿Alguien más? Aquí me están diciendo because it. Y el verbo to be de it, ¿cuál sería? El verbo to be it para it. El verbo to be para el pronombre personal it en su tiempo presente. ¿Cuál It. sería el verbo Is. to be? Is. Is. Is, ok. Is, ok. ¿Alguien más? Are, Ok. ¿Alguien más? I am, Para el verbo to, para el pronombre personal it. It. It is. Your. It are. No. It is. Are. fine. Ah, Ok, bueno. vamos a poner entonces aquí otro trocito. Verbo to be. Esto lo vemos en el material multimedia, pero vamos a hacerlo aquí otra vez. You know what? Before I do this, I'm gonna take this. Okay. Entonces, verbo to be. I, you, he, vamos a poner she, Ah. he, it, we, you, they. Esos son los pronombres personales, ¿cierto? Ajá. Aquí voy a poner pronombres. Yo lo que necesito es saber cuál es el verbo to be que le corresponde. Entonces, ¿cuál es el pronombre personal para, perdón, el verbo to be para I? Am. Ok. ¿Alguien más? Y también lo pueden usar en el chat, por favor. Quienes no estén usando el micrófono pueden usar el chat. El pronombre, el verbo to be, perdón, para I, ¿cuál sería? Am, me dice Ana María, am, me dijo Sonia. ¿Alguien más? Am, Mauricio, muy bien. Am, lazy. Ajá. ¿Alguien más? Natalie. ¿Alguien está ingresó a la sesión con el nombre Lenovo? Por favor, identificarse en el chat. A ver. Diana también puedes también participar. Dice am. Muy bien. ¿Cuál es el verbo to be para el pronombre you? Are. 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 Mauricio dice are. Are, correcto. Are. ¿Cuál es el pronombre, perdón, el verbo to be para el pronombre she? Is. Is. Is, Diana, muy bien. ¿Cuál es el verbo to be para el pronombre he? Is. Is, muy bien. Is, perfecto. ¿Cuál es el verbo to be para el pronombre it? Is. Is. ¿Alguien más? Is, ok. Is. ¿Cuál es el verbo to be para el pronombre we? Are. Are. Ok. Are. Muy bien. ¿Cuál es el verbo to be para el pronombre you? Are. Are. Ok. Y esto aquí aclaramos que este es you plural. Ok.
¿Y cuál es el verbo to be para el pronombre they? Are. Are. Are, ok. Correcto. Que son los plurales. Que son los plurales. Aquí voy a aclarar también que este es singular. Muy bien. I am, you are, she is, he is, it is, we are, you are, they are. Esto es presente. Muy bien. En esta oración entonces dice, acabamos de hablar de el tema de no tener acuerdo en la oración. Y ya yo ubiqué que este es un singular, the panther. Ah, entonces, it Si yo is. tengo the panther y tengo el verbo is, right? Porque is corresponde a el pronombre personal it. The panther no sería ni he, ni she, no sería I, no sería you, no sería we, no sería you plural, no sería they. Sería it. ¿Ok? Y acabamos de decir, en esta justificación, en la cláusula en que se justifica la oración, tenemos que utilizar el pronombre personal it, porque estamos hablando de una pantera, no estamos hablando de una persona, no estamos hablando de una segunda persona, no estamos hablando de una persona femenino, no estamos hablando de una persona masculino, estamos hablando de un animal. Entonces aquí yo voy a poner esto. Animales y cosas, ¿verdad, profe? Sí, animales y cosas. Aquí es importante ponerlo en el masculino. Y voy a poner aquí, esto es neutral. ¿Por qué pongo neutral? Porque también, bueno, como lo acabamos de decir, animales y cosas, podemos utilizar it, pero también podemos utilizarlo, el it, cuando no sabemos el género de algo. Por ejemplo, estamos hablando de un bebé y una mujer está embarazada con un bebé o con, bueno, digamos que es un bebé. Y entonces no sabemos si es femenino o si es masculino, no sabemos el género del bebé. Podemos decir it, the baby, it. Podemos utilizarlo cuando es neutral, ¿ok? Eso ya lo vamos añadiendo a lo que vamos aprendiendo, pero lo importante en este momento, esto me cambió. Lo importante en este momento es entender qué tipo de pronombre vamos a utilizar en la cláusula, ¿cómo se dice? En la cláusula en que se explica esto, es porque tenemos que revisar el sujeto de la oración. El sujeto de la oración es the panther. The panther, animal. Entonces, cuando ya tenemos el it, porque ya sabemos que es una tercera persona, es un tercer pronombre, perdón, pero ya es neutral porque no es ni femenino ni masculino, es un animal. ¿Ok? Entonces utilizamos it. Ah, pero es que el verbo to be para it es is, entonces yo tengo que utilizarlo acorde. ¿Qué quiere decir acorde? Conjugar el verbo correctamente. It is, ¿ok? It is, ya viene predicado, fast. ¿Ok? Esto es importante que lo tengan en cuenta. Cuando se habla de utilizar el verbo to be correctamente en una evidencia, cuando se habla de evaluar el verbo to be en una evidencia, se habla de esto. Conjugar el verbo to be correctamente. Si yo en una evidencia si yo al explicarles una evidencia les estoy diciendo voy a evaluar el uso del verbo to be, a eso me estoy refiriendo. ¿Ok? Muy bien, seguimos con la sexta oración. He is from Colombia, Colombian nationality. Ya esto lo hemos hablado de cómo se explica la nacionalidad, ya hemos hablado de que esto se estudia en material multimedia. A ver, ¿quién se anima? Come on. He is from Colombia, Colombian nationality. No, es fatal. Vamos, alguien que me diga. El error está en la nacionalidad. ¿Cómo se expresa la nacionalidad? ¿Cómo se expresa entonces la nacionalidad correctamente? Vamos.
Debería I decir, am Colombian o she's Colombian. a ver, ¿de quién estamos hablando en la oración? ¿De quién hablamos en la oración? La oración estamos De hablando de él. Él, muy He's bien. from Colombia. He is from State Colombia. present. Muy bien. Entonces aquí He no is tiene Colombian nationality. He is Colombian. Ok. Debería decir her nationality is Colombian. Sonia, ¿de quién hablamos en la oración? He is Colombian nationality. Lacey, Nationality. Hablando de él, ¿no, profesora? Él, sí, sí, hablamos de él. He. Ujú. él Y- es de Colombia, su nacionalidad es colombiana. ¿No se pone nacionalidad antes? Ah, ¿qué opinan ustedes? He is from Colombia. ¿Cómo? He He O is debería decir he is Colombian. Colombia. Ok. Ok, entonces aquí tenemos varias opciones, ¿cierto? Entonces vamos a poner aquí. Muy bien, muy bien. Aquí tenemos, muy bien, aquí tenemos. Este es el error. ¿Cómo expresamos la nacionalidad aquí? Primero, La nacionalidad. he is. He is Colombian. He Colombian. is Pues yo no le pondría from Colombia. nationality. Ok, esperemos un momentico. Espera aquí, a ver, quitamos esto aquí. Esto, y ahora sí puedo ver. He is from Colombia. Aquí estamos iniciando oración. Entonces, he is from Colombia, coma. He is Colombian. Mm. He is Nuevamente, como les decía yo hace un momento, en las oraciones en inglés, ¿qué? Que se daba siempre, se sabía de quién se hablaba. Ujú, muy bien. Entonces aquí tenemos una primera cláusula. He is from Colombia. En la segunda cláusula no vamos a omitir ese sujeto, vamos a utilizarlo. ¿Ok? Vamos a utilizarlo. He, ¿ok? Estamos usando el mismo sujeto de la primera cláusula. He is from Colombia. He, He is Colombian. No tenemos la más. opción de decir he is Colombian. Se supone que cuando termina en, pues, que es un, ¿cómo se dice eso cuando uno es de otra parte? Pues es decir, es que ahí ya estamos diciendo con Colombian, ya estamos diciendo la nacionalidad. Sí, es correcto, podemos decirlo así. He is Colombian. Es la nacionalidad. Pero si Colombia. si tiene otra o si es nacionalizado, Ujú. podría cambiarse. Pues tendrías que explicarlo en la oración. Porque tienes que Sería darle- como entender el contexto para poder traducirlo. Tendrías que imagino. explicarlo. A ver, les explico algo. Ustedes tienen que tener en cuenta cuando ustedes están escribiendo algo, y esto les va a aplicar para cualquier idioma. Cuando ustedes están escribiendo para alguien, tienen que dejarle claro a la persona de a qué se están refiriendo. Si estamos hablando de que una persona tiene doble nacionalidad, o que sí, que tiene doble nacionalidad, que fue nacionalizado en otro país, pero continúa con la nacionalidad anterior, o que renunció a la nacionalidad anterior y ahora tiene una nacionalidad nueva, tienen que explicarlo en la oración. Pero esta oración no nos está hablando nada de esto. Esta oración nos está diciendo solamente de dónde es y cuál es su nacionalidad. ¿Ok? Entonces yo debo asumir como lectora, estamos hablando de del mismo lugar. Si ustedes no lo dejan claro para el lector, es muy difícil para el lector entender a qué se refiere. Lo mismo ocurre con los géneros. Si ustedes, por ejemplo, se identifican con otro género, ustedes deben dejarlo claro al lector. ¿Ok? Para que el lector pueda entender a qué se está refiriendo. Pero como lectora, yo solo puedo asumir lo que estoy viendo en el papel o en la evidencia, en el archivo. ¿Ok? Sí, pero si yo veo Colombian, yo ya sé que es nacionalidad. Sí, es correcto. Usted puede decir, he is Colombian. Y me evito Colombia, poner el nationality. sí. Usted puede decir, Ok. he is Colombian, y eso queda claro que la nacionalidad es colombiana. ¿Ok? Ok. Por ese lado no hay problema. Pero otra opción de decirlo es decir, he is of Colombian nationality. Ok.
¿Ok? Of Si Colombian. usted me dice, he is Colombian nationality, la oración es incorrecta. Tiene que tener la preposición of. ¿Ok? Ya sé que es colombiano y de nacionalidad colombiana, Correcto. con el of. Si usted lo revisa en español, también se da cuenta que también tiene la preposición de. Y usted no puede dejar el de por fuera de esta oración. Estoy hablando de esta segunda opción. Esta es una segunda opción. Usted tiene que utilizar la preposición of y la palabra nationality para explicar que es de nacionalidad colombiana. De nacionalidad colombiana. Usted lo dice en español, también lo debe utilizar en inglés. ¿Ok? Entonces usted tiene dos opciones. Puede utilizar he is Colombian o puede utilizar he is of Colombian nationality. Cualquiera de las dos está bien. Muy bien, continuamos. She is student. Esto lo hemos tratado. Alguien que se anime. She is student. Antes de una ocupación debe ir a o an. Perfecto. ¿Alguien Entonces más? debería ser she's a student. She is a student. Muy bien. She is a student. En la sesión anterior, lo voy a dejar así porque en la sesión anterior trabajamos el uso del artículo a o an. Revise la grabación. ¿Ok? Aquí utilizamos el artículo a o an porque el sonido inicial de la siguiente palabra empieza por consonante. Entonces utilizamos el artículo a. She is a student. Muy bien. Octava oración, I am lawyer. ¿Alguien más? Come on. Let's do this. En el chat también, alguien que no haya hablado también puede hablar. Alguien sigue en la sesión con el usuario Lenovo y creo que voy a sacar a esa persona de la sesión porque no se ha identificado. Por favor, revise su nombre en la sesión e identifíquese en el chat, por favor. ¿Qué es la Debe llevar la preposición an. Igual que el anterior, profe, como con A. Ok, muy bien. I am a lawyer. ¿Qué es eso? ¿Cómo decir que él es un abogado? Lawyer. ¿Algo así, profe? Muy bien, muy bien. Lawyer significa abogado. Ah, ok, gracias. Entonces vamos a poner abogado. Bueno, entonces saco a esta persona que tiene el nombre de Lenovo en la sesión, porque la verdad no se identifica. Remove. No se ha identificado, no se ha identificado. Remove. Ok. La última oración les decía la iba a hacer yo. Entonces tengo aquí la oración I am short, cute, brown hair. Esto es descripciones físicas. Presten atención, realmente en esta unidad, la unidad 1, no se vio descripciones físicas como tal. Vamos a trabajar los temas cada uno por unidad porque el objetivo es claro, ir aprendiendo y añadiendo a nuestro conocimiento. I am short. Está bien, I am short. Soy de estatura baja. I am short. Muy bien. Cute. Cute significa lindo. Aló, don Robertico. Ok, voy a bajarle. ¿Cómo me le va, mi pana? Por favor. John, por favor, estamos pendientes aquí con el micrófono. Les decía, I am short es correcto. Tenemos una coma. Ojo, vamos a tener esto muy, muy en cuenta aquí. Tenemos una coma. I am short, coma, cute. Cute. Cute significa lindo, significa simpático. Sí, más o menos esto. Tengo una coma que me indica que la siguiente palabra, después de short, continúa en la misma oración, continúa en la misma estructura. ¿Ok? Presten mucha atención a esto. Cute sigue después de una coma que me indica que sigue después de esa primera cláusula, manteniendo esa primera cláusula. Por lo tanto, cuando yo digo cute, quiero decir que estoy trabajando todavía el verbo to be.
am. I am short, cute. Otra forma de decirlo sería I am short. I am cute. Ok. Esa es una forma de decirlo. Podría decirse de esa forma. O también podría decirse I am. Take this off. I am short. And I am cute. ¿Cierto? Mantenemos el mismo verbo to be. Verbo to be. Estas son descripciones físicas. Características físicas. Pero en las características físicas tenemos que tener en cuenta que hay características físicas que utilizan el verbo to be y hay otras características físicas que utilizan el verbo to have. Otra forma de decirlo. Hay características físicas que se son. O sea, recordemos que el verbo to be es ser o estar, ¿no? Entonces, tenemos características físicas que se son y hay características físicas que se tienen. Lo vamos a ver en español. Ella es honesta. Oh, perdón, características físicas. Ella es baja o de estatura baja. Ella es bonita. Ella es negra. Ella es blanca. Ella es... Tenemos características físicas que se son. Y tenemos características físicas que se tienen. Ella tiene el pelo rizo, o rizado. Ella tiene el pelo lacio. Ella tiene ojos verdes. Ella tiene dientes bonitos. Hay características físicas que se tienen. ¿Ok? Seguimos en esta oración. I am short, cute. Ok. Short, cute está bien. Mantenemos la misma estructura. I am. Tenemos el verbo to be. Pero me añaden la coma y sigue otra cláusula que me dice brown hair. Brown hair es una característica que no se es. No es una característica que se es. No es con el verbo to be. Es una característica física que se tiene. Entonces no puedo mantener esta cláusula de esta manera aquí porque mantengo el mismo verbo to be en la oración con esta coma. ¿Ok? Entonces esta es el error. Mantener esta característica física aquí utilizando el verbo to be es incorrecto. Entonces, como les decía hace un momento, ustedes tienen que aclararle las cosas al lector. Cuando ustedes están escribiendo, cuando ustedes están hablando, tienen que aclararle las cosas a quien está recibiendo la información. Entonces, siguiendo la misma estructura que tiene la oración. I am short, cute, and I have brown hair. ¿Ok? Debo aclararle esto al lector. Debo aclararlo al lector. Debo aclararlo a la persona que está recibiendo la información. Este es el verbo to be. Pero lo mismo puede ocurrir para el verbo to have. Entonces, aquí tengo el pronombre personal, ¿cierto? Entonces voy a quitar aquí, voy a quitar aquí, ya no voy a hacer el verbo to be, voy a hacer el verbo to have. Entonces aquí quito esto. I, el verbo to have. Have. You, el verbo to have. Have. She, el verbo to have. Ojo pues, ya conjugamos para la tercera persona. Estamos hablando del presente. Entonces ya no es have, es has. He, ojo pues, estamos hablando de la tercera persona, verbo presente. Has. It, tercera persona, verbo presente. Has. We, ya volvemos entonces al plural. Esto ya es plural. Have. You, ya plural. Have. They, plural. Have.
Entonces, tenemos esto en cuenta, que la oración, si ya yo tengo la oración am y voy añadiéndole cosas a la oración con la coma, tengo que tener en cuenta que si en la misma oración voy a hablar de las características físicas, entonces tengo que tener en cuenta qué características físicas se son y qué se tienen. ¿Qué se son? Short, cute, sí. Soy baja, soy linda, simpática. Pelo café. Ya no soy pelo café. Tengo pelo café. Entonces tengo que utilizar el verbo have. Y si utilizo el verbo have, tengo que utilizar la oración completa. I have con el sujeto, porque en la oración tenemos siempre en inglés de quién se está hablando. Si yo dejara solamente have sin el pronombre I, pues miren cuántos have I. I, we, I, you, I, they. Hay tantos have que no sé de quién estamos hablando. ¿Ok? Entonces, estas son los errores que se están dando en las oraciones que se han enviado hasta el momento. Voy a dejarlo hasta aquí. Voy a parar esto aquí y voy a compartir. Esta es la primera parte de la sesión. Voy a avanzar a la segunda parte de la sesión para no tomar más tiempo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ok. Aquí volvemos entonces al cronograma de actividades. Where are you? Okay. El cronograma de actividades. Sabemos entonces que estas son las actividades que hemos desarrollado hasta el momento. Estamos en este momento trabajando las actividades correspondientes al Learning Activity 2, Sports and Animals, Personal Likes, todo este tema. A partir del 2 de junio empezaremos a trabajar el foro Family Members, la actividad interactiva Johanna's Family y la evidencia Family Likes and Dislikes. El material multimedia es My Family. Entonces desarrollamos un material multimedia primero y luego desarrollamos las evidencias. Quiero que presten mucha atención al foro. Entonces, yo voy a ingresar aquí al Learning Activity 3. Activity 3, Evidences, y aquí doy clic acá, Foro Family Members, en la parte inferior tengo este foro. Dependiendo de la configuración que tengamos en el computador, puede que este botón ver foro se active o no. Si usted no puede ingresar por este botón al foro, damos clic en regresar y vamos al foro. Foros, 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 foros. ¿Ok? Y aquí vamos a ver el foro Family Members. Quiero que presten atención a lo que se dice en el foro. Por favor, no desarrolle esta evidencia sin haber desarrollado material multimedia. Tengan muy, muy presente esto. ¿Ok? Esto lo vamos a hacer a partir de la semana número 4, creo que es. Vamos a cronograma. Sí, semana 4. Entonces, a partir del 2 de junio vamos a empezar a trabajar el foro. Las instrucciones del foro son las siguientes. Entonces, voy a terminar aquí. Voy a mostrar las instrucciones del foro. Quiero que presten mucha atención al foro porque muchas veces como que no tienen esto en cuenta y eso les resulta a que no aprueben la evidencia. La evidencia va a evaluar el uso de vocabulario referido a los familiares, el uso del verbo to be, recordemos lo que acabé de decir cuando se habla del uso del verbo to be, el uso de pronombres personales y sus respectivos verbo to be, es decir, la conjugación, la estructura likes and dislikes, y el uso del verbo to do para la forma interrogativa. Acabamos de hablar de la forma interrogativa en los errores de las oraciones que acabamos de ver. Entonces, la primera parte de la oración, de la evidencia, perdón. Cuando se dice primera parte, quiere decir que hay dos partes en la evidencia mínimo. ¿Ok? Entonces, tenemos la primera parte de la evidencia, usted va a presentar los miembros de su familia. ¿Ok? Los miembros de su familia. Y usted va a decir, pues, quiénes son. Aquí hay unos ejemplos. Dice, Susana, she is my mother, punto y coma. Ojo a la puntuación. Ojo a la puntuación. Roberto, he is my brother, punto y coma. ¿Ok? Esto es lo que usted va a desarrollar en la primera parte de la evidencia. En la segunda parte de la evidencia, usted va a hacerle preguntas a sus compañeros. Entonces usted va a ubicar una de las participaciones de su compañero, le va a dar clic en comentario o responder a la participación del compañero directamente, no lo haga por fuera de esto porque realmente como que no tiene sentido. Hágalo directamente a su compañero
Y le va a hacer preguntas. Aquí tenemos unas preguntas de ejemplo. Do you have a big or small family? ¿Ok? Es una pregunta. Do you have a big or small family? Recordemos que tenemos el verbo do, auxiliar. Tenemos de quién estamos hablando, el sujeto. ¿Ok? Y tenemos un verbo en la oración. Quiero que tengan en cuenta lo siguiente. No me envíen las preguntas que se encuentran en las instrucciones de la actividad. Estas ya fueron proveídas para usted. Usted va a hacer sus propias preguntas. Usted va a hacer sus propias oraciones. No envíe oraciones que ha trabajado con otras personas, no envíe oraciones de otros cursos, de otras actividades, de nada. Envíe sus propias oraciones de este curso. ¿Okay? Primera parte, hacer su propia participación. Segunda parte, hacer la participación a su compañero. Si usted hace una parte sin hacer la otra, no aprueba la evidencia. Tiene que hacer las dos partes de la evidencia. Si usted es la primera persona en hacer la participación en el curso, usted tiene que tener en cuenta pues que si es la primera persona, tiene dos opciones. Una, desarrollar la evidencia directamente con la instructora, es decir, hacerle la pregunta a la instructora. La segunda parte, hacérsela directamente a la instructora. O esperar a que otras personas participen y volver al foro y hacer su segunda parte de la evidencia. Esto significa que pues la primera parte va a quedar no aprobada hasta que usted vuelva y haga la segunda parte y obviamente se actualiza la calificación. Usted no se va a quedar sin calificación. Usted tiene esas dos opciones, puede hacerlo como usted crea pertinente, pues no hay problema, pero es importante que tengan en cuenta que hay dos partes en la evidencia. ¿Okay? Esta es la evidencia Foro Family Members, nuevamente a partir de la semana número 4. Y la otra evidencia sería, where are you? Family Likes and Dislikes. Esta evidencia evalúa el uso del vocabulario referido en la unidad, referido o relacionado a la vestimenta, el uso del verbo to be, el uso de pronombres personales, es decir, la conjugación con el verbo to be, adjetivos físicos, instrucciones físicas. Si es lo que ustedes están manejando en sus oraciones. Entonces aquí dice, usted va a describir a 4 personas de su familia y va a utilizar la estructura presente simple. ¿Cómo lo va a utilizar? Mira, aquí tenemos ejemplos. She is my. Her name is. She is from. She is and en la ocupación. Acordemos que la ocupación utiliza el a1. She likes. She dislikes. O she doesn't like. Como ustedes lo quieran manejar. Recordemos que cuando tenemos el auxiliar doesn't or does, no necesitamos conjugar el like, porque ya el auxiliar ya está conjugado. Esto lo acabé de decir en la sesión. Si ya tenemos el auxiliar does, el like no debe ir conjugado con la S, porque ya tenemos el auxiliar en la oración y esto ya conjuga la oración. Si tenemos el verbo like sin el auxiliar, como está en esa oración, sin does, tiene que tener la S. Estamos trabajando el tiempo presente. Tiene que tener la S, tiene que ir conjugado con la S. Si usted va a hablar en la estructura like de acciones, verbos, a ella le gusta cocinar, a ella le gusta dibujar, a ella le gusta bailar, a ella le gusta... Estos verbos deben ir en su forma infinitiva. Y la forma infinitiva para esta estructura debe utilizar la preposición to. ¿Ok? To. She likes to eat. She likes to dance. She likes to cook. She likes to run. She likes to walk. She likes to shop. She likes to. Si vamos a hablar del verbo o de una acción en esta estructura y tiempo presente, específicamente vamos a utilizar la preposición to. Esto lo vemos en material multimedia. ¿Ok? Nuevamente, revisamos esa conjugación de pronombres y verbos. She likes, she doesn't like, sin la S. He likes, he doesn't like, sin la S. She dislikes, termina en la S. He dislikes,
No tenemos el verbo auxiliar. ¿Ok? Entonces, cuando tenemos el verbo auxiliar, este ya conjuga el verbo correctamente para la oración. Ok. 4 personitas que escribimos con estas estructuras y enviamos la evidencia a la plataforma. Aquí tenemos un ejemplo también. She's my mother. Her name is Rosa. She is from Tunja. She is a housewife. Revisemos en los ejemplos qué cambia de color y qué está en negrilla. Esto es lo que se va a evaluar en la evidencia. ¿Ok? Quiero que tengamos en cuenta, lo último que quiero que tengamos en cuenta aquí es lo siguiente. Cuando hablamos, y esto también lo dije en la sesión anterior, cuando hablamos de la estructura like y hablamos de cosas generales, vamos a hablar de cosas plurales. A menos de que estemos hablando de una cosa específica, como vimos en la oración de la pantera. Hablamos de la pantera. Eso es la pantera, es una sola pantera, pues no podemos decir que son varias. Es la pantera. Entonces, no obviemos, no perdamos de vista que cuando estamos hablando de la estructura like, hablamos de cosas generales. ¿Ok? Si vamos a hablar de algo específico, tenemos que aclarárselo al lector. A mí me gustan los perros. Muy bien. Ah, pero es que a mí me gusta el pastor alemán. El pastor alemán, ya estoy hablando de manera específica. Directamente a lo que quiero decir. El pastor alemán. Ah, pero también puedo decir, a mí me gusta el pastor alemán del vecino. El vecino tiene un pastor alemán y me gusta ese perro. No me gusta otros, me gusta ese. ¿Ok? Entonces tenemos que ser muy claros en lo que estamos diciendo en las oraciones. Y utilizamos muy bien qué es plural y qué no es plural y qué es singular y qué no es singular. Bueno, si no es singular es plural, pero bueno, ya entendían lo que quiero decir. Tengamos esto en cuenta pues cuando estamos haciendo las oraciones con el verbo like. ¿Ok? Tengamos en las oraciones en cuenta para que sepamos qué se está evaluando, qué cambia de color en esas oraciones, en esos ejemplos, y no me utilicen los mismos ejemplos, utilicen sus propias oraciones. Yo quiero ver que ustedes puedan construir sus propias oraciones. Eso es lo que queremos ver en esta oración, en esta evidencia. Paro aquí. ¿Tenemos alguna pregunta acerca de lo que se ha dicho de las instrucciones de las actividades o lo que se ha dicho en la sesión? ¿Dudas? Se puede enviar a cualquier hora. ¿A qué te refieres con hora? Esto, sí, puedes enviar tu evidencia a cualquier hora del día, no hay problema. ¿A qué te refieres? ¿Cuál es tu duda? Sí, puedes enviar las evidencias a cualquier hora. Las evidencias permanecen en la plataforma hasta que son actualizadas en las calificaciones, así que, y hay un tiempo de respuesta para las evidencias. No es automático para las evidencias como estas que se tienen que enviar. Las evidencias interactivas sí son automáticas, pero las evidencias como estas que se tienen que enviar por archivo toman un poco más de tiempo, pero sí a cualquier hora puedes enviarlo. El curso está disponible para ustedes a cualquier hora del día. ¿Alguien más? ¿Hay alguna forma de revisar las evidencias que yo envié y en qué me equivoqué? Sí, claro, las evidencias que ustedes tienen retroalimentación. Ustedes revisan el comentario y en la parte inferior del comentario, usualmente si usted no la aprobó o si tiene alguna inconsistencia, tiene el archivo. El link que ustedes ven debajo de ese comentario es un archivo que yo les envío. Y ese archivo es, tiene la retroalimentación. Si es, por ejemplo, la evidencia identity, solamente se hace lo resaltado, pero si es otra evidencia, usualmente tiene comentarios. Si ustedes ingresan al comentario que se le hace a su evidencia, voy a ver esto. Espérame, a ver. Voy a hacerlo de una manera un poquito más. Voy a hacerlo con... No puedo hacerlo directamente. Permítame un momento.
Revisar calificaciones. Esto se envió en la primera sesión, lo voy a, también están las grabaciones de las los anuncios de la grabación de la sesión anterior. Ok. Ustedes podrán ver esto. Permítanme ver, creo que sí. I'm gonna share the sound. ¿Pueden ver ustedes el video de YouTube que estoy mostrando en pantalla? ¿Pueden ver el video en YouTube que estoy mostrando en pantalla? Sí, señora. Ok. Ese es el mismo link que les envié en la primera sesión. Aquí les muestra cómo estamos revisando las calificaciones. Ustedes ven, ingresan a comentarios de su evidencia. Ok. Aquí tenemos en la parte inferior, aquí tenemos el comentario. Y ese link que ustedes ven en la parte inferior de su comentario es un archivo que les estoy enviando yo a ustedes con su retroalimentación. Cuando enviemos la evidencia nuevamente, no demos respuesta al comentario, sino que deslicemos la página hacia la página en la que estamos trabajando hacia abajo y enviamos la evidencia en la sección subir evidencia o subir respuesta. Entonces aquí tenemos el archivo junto al que me habla de la retroalimentación, damos clic en el mismo, descargamos el archivo, lo leemos, revisamos muy bien qué es lo que nos están diciendo o qué es lo que nos están mostrando y hacemos nuestras correcciones. Guardamos el archivo en nuestro computador y venimos aquí, nuevamente a este mismo espacio. Aquí nos dice que cuando enviemos la evidencia nuevamente no demos respuesta a este comentario, es decir, no demos respuesta al comentario. Por favor, deslizamos la página y ubicamos la sección subir tu respuesta. Aquí vamos a adjuntar el archivo nuevamente y vamos a enviar la respuesta. Si ustedes envían su evidencia por responder comentario, no va a ser revisada porque no permite al instructor darle respuesta, ¿ok? Entonces ustedes tienen que enviarlo siguiendo los pasos que se dice, de manera que ustedes puedan cumplir con los intentos de envío. En la parte superior, por ejemplo, podemos ver que tenemos número de intento de envío 3. ¿Ok? ¿Tenemos alguna otra pregunta al respecto? Hello. No, por aquí no, profe. Gracias. Ok, muy bien. Este link de este video se envió en la primera sesión, aquí lo vuelvo a enviar en el chat. Listo, entonces si no tenemos ninguna otra duda, si todo ha quedado claro respecto a los errores de las oraciones que se han dado, o si todo ha quedado claro en cuanto a las evidencias para la próxima semana, no ni siquiera para esta, sino para la próxima, pues igual si tienen dudas nos podemos comunicar, por favor me contactan a través del foro, correo o notificaciones en la plataforma, con mucho gusto les ayudo a resolver esas dudas. Listo, voy a dar entonces por terminada la sesión. Muchas gracias por asistir, muchas gracias por estar atentos y por participar en la sesión y nada, que tengan un feliz resto de tarde. Gracias, profe. Gracias a ustedes. Igual para usted, muchas gracias. Ya voy a comenzar y entonces ya sé que te puedo escribir por el correo electrónico cualquier. Voy a empezar de cero hoy. Gracias. Claro que sí, claro que sí. Muy amable, gracias. Muy buena tu pedagogía. Gracias. Gracias a ustedes, muchas gracias.